Vamos a ver la última clase teórica del curso, recordemos, del curso de Procesos Urbanos 3 del año 2020. Los textos con los que vamos a trabajar son dos: Planificación Estratégica de Ciudades de José Miguel Fernández Güell y el texto de Formulación de Proyectos y Programas de Matías Matalini, obtenido del programa de formación Formarnos de la UNLA. Para poner en contexto, esta vez por última vez, las 5 unidades temáticas. Hoy abordamos la última de ellas, la unidad temática de proceso de planificación, evaluación y gestión de proyectos. Estos son los temas que hemos visto a lo largo del curso. Hoy en particular vamos a ver la unidad temática 5, como dije anteriormente, que se llama Planificación Estratégica de Proyectos. Empezamos. Lo primero que tenemos que decir es que se dio todo un marco, un nuevo contexto muy dinámico que permitió el surgimiento y la posterior consolidación de la planificación estratégica. En particular, el contexto de inflexión de siglo, particularmente en las últimas 2 décadas del siglo XX, el contexto neoliberal, los cambios asociados a las políticas neoliberales, de alguna manera sentaron las bases para una profunda reestructuración de la política urbanística. Esencialmente eso derivó en el desmantelamiento de los sistemas de planificación urbanística general, integral y comprensiva, y de alguna manera una retracción de la intervención y de la regulación que ese tipo de planificación y ese tipo de política conllevaba. En este contexto, en este nuevo contexto, emerge y se consolida el proyecto urbano y el marketing urbano, la planificación estratégica, que es lo que vamos a desarrollar con mayor detalle a continuación. También surgen nuevos agentes viabilizadores de una nueva relación entre el mercado y el Estado. La figura del desarrollador urbano, ya no es el Estado el único responsable y encargado de definir las pautas del desarrollo de la ciudad. También hay como un cambio paradigmático en el cual se opera a través de oportunidades en lugar de operar la solución de problemáticas, pero a la vez esa operación a través de oportunidades es algo fragmentaria y selectiva. Se reconocen nuevos temas de esta perspectiva, de esta visión, que acompañan, digamos, ¿no? este criterio y estas formas de planificar. La recuperación de la ciudad histórica, todo lo que implica la valorización del patrimonio cultural, la dimensión ambiental es un tema importante que también emerge, la participación y concertación entre actores, nuevos mecanismos de gestión público-privada para desarrollar estos proyectos que acabamos de mencionar, y una nueva concepción acerca del futuro. El futuro ya no es algo estable, no es algo programable, sino que el futuro se vuelve incierto y complejo. Se piensa a largo plazo, pero se opera en el corto y en el mediano plazo. Si tuviéramos que hacer una revisión crítica a la gestión y la planificación urbana tradicional, podríamos decir que esta nueva dinámica, en este nuevo entorno socioeconómico, produjo también
una serie de cambios relevantes en la operativa cotidiana, ¿no? En el rol específico del planificador y el gestor urbano, si lo comparamos con lo que este planificador eh, realizaba en los enfoques tradicionales de planificación y gestión urbana, ¿no? Em, Surgió esta necesidad de revisar críticamente estos planes de la tecnocracia, estos planes tradicionales, y esas críticas pueden sintetizarse en los siguientes descriptores. La necesidad de descentralizar las competencias urbanísticas, como un primer punto. Allí lo que podemos definir es todo un programa de implementación de todo un programa de transferencia de gobiernos centrales a periféricos. Esto favoreció de alguna manera la adaptación de la legislación urbanística a las peculiaridades o a las características de cada lugar, de cada región. También la necesidad de revisar la irrupción de agentes de desarrollo económico involucrados en las decisiones urbanísticas. Ahora actúan directamente, bien a través de sus actividades productivas o indirectamente mediante el desarrollo de infraestructura, ¿no? Grandes inversiones. Emerge también y se consolida un creciente peso de los movimientos sociales en el urbanismo. La sociedad civil comienza a intervenir en el proceso de desarrollo urbano activamente. El componente de la rivalidad entre ciudades, es ineludible reconocer este componente. Es una rivalidad entre ciudades con fines económicos que obliga a utilizar todos los instrumentos a disposición para poder atraer y aumentar la competitividad y el atractivo de las ciudades. La incorporación de innovaciones tecnológicas a la gestión urbanística, y allí hablamos tanto de los sistemas de información geográfica como la automatización de los procedimientos administrativos que permitieron gestionar con instrumentos cada vez más sofisticados las operaciones urbanas. Y los mecanismos de transparencia, de mayor exigencia, de transparencia y de rendición de cuentas en la gestión, en donde los ciudadanos ya no admiten que los procesos de planificación estén encapsulados, ¿no? Sino que tienen que ser abiertos, tienen que dejar de quedar reducidos a el saber disciplinar de los técnicos y los agentes económicos. Bien, este nuevo contexto es el que permitió el surgimiento y consolidación de este nuevo enfoque metodológico. Podemos hacer una comparación entre las dos instancias o entre los dos grandes paradigmas para entender cómo el enfoque emergente, este nuevo enfoque metodológico, se comporta en comparación con el enfoque tradicional de la planificación. Ahí tenemos una serie de descriptores para poder comparar el enfoque tradicional en la izquierda, el enfoque emergente en la derecha. En tanto, en el enfoque tradicional existía un predominio del producto, en el enfoque emergente, en cambio, prevalece una idea asociada al predominio del proceso. En el enfoque tradicional había un abordaje de tipo sectorial, en tanto en el enfoque emergente ese abordaje es integrado y coordinado. El enfoque tradicional tendía a ser normativo, en tanto el enfoque emergente tiende a ser estratégico. El enfoque tradicional se orientaba a los objetivos, en tanto el enfoque emergente se orienta a la relación costo-beneficio. El enfoque tradicional está orientado a la oferta urbana, en tanto el enfoque emergente se orienta a la demanda urbana. El enfoque tradicional estaba sujeto a los límites administrativos y jurisdiccionales sobre los cuales operaba, y el enfoque emergente
intenta superar los límites administrativos. Finalmente, en el enfoque tradicional, la participación era abierta y por lo tanto poco eficaz y eficiente, y en el enfoque emergente la participación es focalizada. Esta comparación, por supuesto que están dentro del paraguas de lo que se entiende, en sentido amplio, ¿no?, como lo estratégico, ¿no? En definitiva, estamos hablando de que los problemas actuales y las amenazas futuras de una ciudad no pueden resolverse únicamente desde las propuestas tradicionales, desde el enfoque tradicional de la planificación, sino que se hace necesaria una política más amplia con objetivos estratégicos, es decir, objetivos orientados con la lógica del costo-beneficio y a la vez intersectoriales, esto es, incentivando y superando los límites administrativos y fomentando una participación ciudadana de tipo conducida y focalizada. Se requiere, por lo tanto, de un proyecto estratégico ambicioso que cumpla mínimamente con dos objetivos básicos: orientar y articular aquellas acciones sectoriales que deban emprenderse desde un programa global, orientar y articular aquellas acciones que están desperdigadas, sueltas, dentro de un esquema de un programa global, y estimular al conjunto de la sociedad hacia la consecución de un horizonte definido. Esto es, definir una meta común para conducir y validar y también conseguir niveles de apropiación de los proyectos y programas derivados de esta planificación. Para eso se requiere de estimular procesos creativos, se requieren actuaciones integradas a largo plazo, también un sistema continuo de toma de decisiones. Se identifican cursos de acción específicos, se formulan indicadores de seguimiento sobre resultados, o sea, indicadores de resultados, y se involucra a los agentes sociales y económicos de la escala local. Pero preguntémonos y tratemos de responder, ¿qué es la planificación estratégica? ¿De qué hablamos cuando decimos que es necesario planificar desde una concepción estratégica? Lo primero que podemos decir es que la concepción estratégica deviene del campo militar y más cercano a nuestro tiempo, se relaciona bastante estrechamente con la planificación estratégica de tipo empresarial, ¿no? Muchos de los conceptos y el metalenguaje que se utiliza en la planificación estratégica del espacio urbano, de las ciudades, de alguna manera se vincula, se relaciona y deviene del sistema empresarial. Fernández Güell hace una comparación en tal sentido, podemos concordar en parte, tal vez algunas cuestiones sean discutibles, pero en términos comparativos él dice que hay una serie de aspectos o variables que uno puede tratar de analizar cómo se comportan en el mundo de la empresa y en el sistema urbano. Si consideramos un aspecto como la propiedad, podemos decir que en la empresa los propietarios son los accionistas. En tanto, en la ciudad ejercen ese derecho los ciudadanos y también las empresas, ¿no? Considerando un aspecto como la alta dirección, las lógicas de la dirección y la conducción en una empresa, la realiza el consejo de administración y en una ciudad la lleva adelante el municipio o el ayuntamiento. Desde el punto de vista de los productos, una empresa constituye manufacturas y servicios y una ciudad servicios y puestos de trabajo.
desde la percepción de lo que implica la figura de un cliente, la empresa se centra en sus consumidores, en tanto la ciudad en sus ciudadanos, inversores, y visitantes. Y desde la visión de la competición, de los competidores, una empresa justamente lo hace con otras empresas, compite con otras empresas, en tanto una ciudad compite con otras ciudades. Es un parangón posible, como dije anteriormente, que sirve para explicar algunas cuestiones, ¿no? Entre ellas destaquemos cuáles son las características más significativas. La visión a largo plazo es una característica de la estrategia y también el carácter plurilegislativo. La consideración del entorno, del contexto en el cual se desarrollan los programas de actuación. La identificación de ventajas competitivas, ¿no?, que posicionen de manera prioritaria y más ventajosa a cada uno de los proyectos que deban desarrollarse. La visión integral de la realidad urbana, no fragmentada. La flexibilidad en las decisiones, la posibilidad de adecuarse de acuerdo a cómo vayan desarrollándose los acontecimientos. La concentración de recursos en los temas críticos. La orientación al accionar. Y el fomento y coordinación, y esto es fundamental, de la participación de los agentes sociales, sobre todo la cuestión de la coordinación. La modernidad de la administración para poder gestionar no solo eficazmente, sino eficientemente los procedimientos y decisiones. Si tuviéramos que pensar cuáles son los principales beneficios para las ciudades al implementar esta planificación estratégica, podemos decir que ofrece una visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo. Una visión a largo plazo. Identifica tendencias, pero también anticipa oportunidades. Formula objetivos prioritarios y concentra recursos limitados en los temas o puntos críticos. Estimula el diálogo y el debate interno entre la comunidad. Genera consenso y compromiso comunitario para la acción. Esto es, de alguna manera, hace que la comunidad se sienta parte, se apropie de cada uno de los proyectos que se llevan adelante. Fortalece el tejido social, favoreciendo la movilización o la movilidad social. Promueve la coordinación entre administraciones de diferentes jurisdicciones. Implica a la iniciativa privada, ¿no? Esto es muy importante también. Hay actores nuevos que se involucran en esta planificación, ya no es solo el Estado. Amplía la perspectiva política y social. Como ven, hay una serie de ventajas, ¿no?, que genera la implementación de esta planificación, pero a la vez, en tanto se procura implementarla, surgen retos metodológicos. Hay una serie de desafíos para la instrumentación de esta forma de planificar que pueden sintetizarse en estos 3 puntos, ¿no? El primer desafío que tienen que abordar estas formas de planificar es la gran incertidumbre asociada al dinamismo del sistema urbano. Ya no existen grandes verdades, ya no hay una aproximación y una explicación comprensiva, totalizadora, que pueda explicar y reducir la complejidad de la ciudad. El punto número 2, el siguiente punto, es la creciente complejidad de esos procesos. O sea, el punto 1 era la gran incertidumbre, el punto 2, el reconocimiento de la complejidad de esos procesos. Y el último punto, la diversidad de agentes e intereses que intervienen en el desarrollo urbano. Ya no es el único actor principal el Estado paternalista,
que toma decisiones en nombre de todos los integrantes de la comunidad, sino que son los propios agentes, los propios actores, con sus intereses, los que intervienen en el desarrollo urbano. Se trata, por lo tanto, de implementar metodologías, y este es el reto metodológico del que hablamos, que satisfagan tres condiciones básicas. La primera, la inclusión de técnicas de perspectivas, es decir, poder prever ciertas miradas respecto de que, más allá de que el futuro es incierto, que hay una gran incertidumbre y que todo esto se desarrolla en un contexto de gran complejidad, se trata de prever estableciendo alternativas o escenarios prospectivos para poder identificar cuál es el tipo de instrumento que hay que utilizar para volver más eficaz y manejable esa intervención sobre la ciudad. El segundo punto es la aplicación de un abordaje o un enfoque sistémico. El reto de una ciudad es observarse a sí misma como un sistema funcional, integrado, ¿no? De partes, pero que tienen relaciones esas partes. Y desde allí poder superar y absorber los cambios que sean más traumáticos y adaptarse a las nuevas situaciones. La última de las condiciones metodológicas es el desarrollo de una participación operativa. Esto es, un esfuerzo de planificación requiere involucrar a los agentes claves de la comunidad, asegurando que su participación tenga lugar en el momento adecuado y que incluso pueda prevalecer un criterio de continuidad y validación a través de diferentes mecanismos de apropiación social de esos desarrollos que se vengan planteando desde la planificación. Si lo tuviéramos que ver en esquemas, aquí tenemos en el primer esquema, en el de la izquierda, el que da cuenta de cómo es esta cuestión de la participación operativa y los intervínculos y las relaciones que se establecen entre los diferentes actores del escenario urbano. Y el gráfico de la derecha muestra esta idea de abordaje sistémico, ¿no? La ciudad con sus diferentes componentes, la demanda urbana en el centro, o sea, el ciudadano necesitando demandar determinadas situaciones que le sirvan y le den respuesta a sus necesidades, por ejemplo, transporte, por ejemplo, calidad de vida, actividades productivas, y las condiciones de la externalidad, que, bueno, justamente a través de determinados condicionamientos pueden coaccionar, pueden condicionar a cada uno de los desarrollos de estos sectores que conforman esta lectura sistemática en torno a la demanda urbana. Veamos específicamente cuál es la metodología diseñada por Fernández Güell para implementar una planificación estratégica. Se trata, antes que nada tenemos que decir que esto se trata de un plan, o sea, la metodología de un plan estratégico. Como todo plan, parte de una estructura clara y lógica en la definición de sus pretensiones. Esto es un punto de partida fundamental que permitiría avanzar de forma eficaz en ese proceso de planificación. Quiere decir que uno puede identificar 7 pasos en esta metodología de planificación estratégica. El paso 1 es el arranque del plan. El paso 2 es la caracterización de los modelos de desarrollo. El punto 3 es el análisis externo, las externalidades. El análisis interno es el punto 4, esto es las internalidades. El punto 5,
la formulación de la visión estratégica. Punto 6, el desarrollo de las mismas. Y el punto 7, la implantación o implementación del plan. Así está puesto en un esquema de relaciones, ¿no? El primer punto, como decíamos, es el arranque del plan. Bueno, y luego siguen cada uno de los pasos, la caracterización de los modelos de desarrollo. Luego eso se abre en el análisis que nosotros lo trabajamos en el trabajo práctico de nuestra asignatura con la matriz FODA, ¿no? El análisis interno, el análisis externo. Luego una formulación de la visión estratégica, el desarrollo de la estrategia, la implementación, y como ven hay un ciclo de retroalimentación que propone la revisión del plan y eventualmente un nuevo reinicio con nuevos ajustes para que arranque nuevamente un plan que se vaya actualizando cada tiempo prudente, cada 5 o 10 años, y no que permanezca inmutable y estático hasta que se genere un plan nuevo. Veamos cada uno de los puntos con un poco más de detalle, un poco más de detenimiento. Dijimos que el punto 1 era el arranque del plan, ¿no? El arranque del plan, como todo inicio de un proceso, necesita fijar el liderazgo, necesita definir cuáles son los grupos de influencia y cómo esos grupos articulan entre sí para poder llevar adelante el plan que está en sus inicios, ¿no? Por ejemplo, se trata de involucrar a los principales agentes socioeconómicos, a los empresarios, a los representantes de los trabajadores, o sea, a los sindicatos, a las asociaciones profesionales, asociaciones ciudadanas, de tal forma que a través de una estructura organizativa y participativa se puedan diseñar políticas de difusión pública de los objetivos del plan, a través de estos acuerdos basales que definen ese arranque del plan. El segundo punto era la caracterización de los modelos de desarrollo. Esto es definir los patrones de desarrollo físico, sociales y económicos de la situación actual de la ciudad, que establecen el campo de referencia, como lo que podríamos llamar la línea de base de referencia, para los análisis internos y externos. Esto es básicamente disponer de información, acceder a información que nos permita tener como una caracterización antes de poder definir un análisis a través de una matriz FODA. Ese justamente es el punto 3, que inicia con el análisis externo, con las externalidades, en la cual se trata de relacionar oportunidades y amenazas, justamente de ahí la noción de externalidad, que afectan a la ciudad, ¿no? Pero que siempre hay que recordar que están fuera del control y de la posibilidad de accionar en forma directa. Por eso son externalidades. El punto 4, el análisis interno, que relaciona fortalezas y debilidades. Ahí se diagnostican los principales elementos de la oferta urbana. Por ejemplo, los recursos humanos, las actividades productivas, las comunicaciones, etc. El punto 5, la formulación de la visión estratégica implica, de alguna manera, el modelo de ciudad deseado por la comunidad, o sea, definir el modelo de ciudad deseado en forma comunitaria, o sea, a través de la definición de acuerdos. Es como, si se quiere, también lo que sería la imagen de la ciudad, los eslogans e imágenes que conforman el carácter de esa ciudad deseada y, en definitiva, de ese plan, ¿no? Es importante porque esta visión estratégica permite establecer el punto de comparación entre las condiciones
actuales y esas condiciones deseadas para saber cuál es la brecha, cuál es la separación, cuál es el gap de la cantidad de operaciones que hay que realizar para poder alcanzar desde la actualidad ese modelo deseado de ciudad. El sexto punto, dijimos que era el desarrollo de esas estrategias, ¿no? Allí, una vez formulada la visión, se diseñan las estrategias que aumenten la competitividad, y la habitabilidad a través de el fomento y el desarrollo de un plan de acción. El último punto dijimos que era la implantación o la implementación. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Que por supuesto la implementación deviene luego de la definición y desarrollo de estrategias. Allí se abordan tres situaciones. La difusión del plan, esto es muy importante, la implementación propiamente dicha y la revisión devenida de la evaluación que se haga de la implementación de ese plan. Aquí estamos mostrando dos de estas situaciones. En la primera se ve lo que llamamos el desarrollo de la política de comunicación, que es muy importante para que la comunidad termine de cristalizar una relación apropiada con esa visión estratégica que el plan delineó y con las acciones que se definieron a consecuencia de la misma, ¿no? Se trata, por ejemplo, de segmentar los destinatarios de la comunicación, fijar audiencia objetivo para que la comunicación sea lo más clara posible, elegir, establecer, definir las herramientas de comunicación y los canales más adecuados, seleccionar las formas en las cuales se va a comunicar, programar las formas en las que esa comunicación se va a llevar adelante, por supuesto evaluar los resultados de esa comunicación y eventualmente manejar o conducir los conflictos que puedan surgir. En tanto, en el gráfico que está más hacia la derecha, este gráfico elíptico, circular, ahí se hace un análisis del proceso de implementación efectivo del plan. Como ven, tenemos de vuelta el análisis de las variables exógenas o externas y las variables endógenas o propias internas y cómo cada una de ellas va interactuando con este proceso de implementación del plan, ¿no? Por ejemplo, como condiciones exógenas podemos mencionar la capacidad de liderazgo, la atención de los medios de comunicación, el apoyo público y político al plan, bueno, el apoyo de agentes con capacidad de decisión o con capacidad de gestión y las actitudes de los grupos constituyentes de ese plan. Como variables endógenas, solo por mencionar algunas, podemos considerar incentivos para la implementación, técnicos que implanten, o sea, técnicos que manejen el conocimiento disciplinar que puedan implementar el plan. También situaciones como la identificación de recursos financieros o la integración con instituciones que ayuden y aceleren la implementación de ese plan. Bien. Si tuviéramos que verlo en un diagrama integral, este sería el resultado. Todo lo que acabamos de ver respecto de la metodología de la planificación estratégica se sintetiza y a la vez también se profundiza y complejiza en este gráfico síntesis, ¿no? En el cual pueden percibirse antes que nada fases, ¿no? Estamos hablando de 5 fases que están en las flechas que están marcadas arriba, una fase de organización del plan, otra de análisis, otra de constitución de un modelo, otra de la realización de una propuesta y finalmente la ejecución. Todo eso en la flecha naranja de abajo puede ser denominado como la gestión, coordinación y comunicación del plan estratégico. Veamos sintéticamente cada una de las fases, aunque ya las vimos, ¿no? El arranque del plan,
ya lo mencionamos, pero vean que en este esquema, con un poco más de desarrollo, se despliega en dos cuadros, en dos cuadros de organización de ese arranque del plan. Uno primero, perdón, en el que se trata de definir un diseño del modelo argumentativo, comunicacional, de ese arranque del plan. Y en el segundo, establecer claramente cómo se van a llevar adelante esas políticas de comunicación. O sea, el arranque del plan arranca comunicando el plan, anoticionando a la comunidad de que es necesario organizar un plan estratégico para aprovechar las oportunidades y mitigar los problemas de la ciudad. Luego venía el segundo punto, que era la caracterización de los modelos de desarrollo, ¿no? Ahí se había hablado de caracterizar las cuestiones físicas, económicas y sociales, para pasar al análisis de internalidades y externalidades, ¿no? El análisis, bueno, ahí hay un pequeño error. El análisis externo, está bien, requería del reconocimiento de las dinámicas del entorno, de las características de las demandas y de la competencia que pueda devenir de esas condiciones externas. En el cuadrito de abajo debiera decir análisis internos. Ahí justamente hay que hacer un estudio, un reconocimiento de los propios recursos humanos, de las actividades productivas, de la calidad de vida, del apoyo público y político que se dé a cada una de las iniciativas, ¿no? Porque son análisis propios, análisis asociados a las fortalezas o a las debilidades. Luego de estos análisis del sistema FODA centralmente, eso se sintetiza en un análisis de posicionamiento de la ciudad frente a la lectura de sus ventajas y sus debilidades, o sus ventajas e inconvenientes que pudieron identificarse, ¿no? Una vez que yo tengo fijado ese análisis de posicionamiento de la ciudad y hacia dónde quiere conducir el sentido de su transformación, paso a la etapa de la definición del modelo, en la cual formulo el proyecto de ciudad que quiero alcanzar. Para eso tengo que identificar los temas críticos. Por supuesto, como ustedes ven, los temas críticos también tienen un efecto de retroalimentación hacia el análisis de externalidades e internalidades, porque me permiten recalibrar y comprender las variables que estoy analizando. Luego venía un punto que ya habíamos mencionado, la definición de metas y proyectos estratégicos. Una vez que yo definí hacia dónde quiere conducir el sentido de la transformación esa ciudad y pude formular esa visión del modelo deseado al que quiero llegar, identifiqué los temas críticos para poder superarlos y que no aparezcan trabas para poder alcanzar ese modelo. Bueno, defino luego de todo eso las metas y los proyectos estratégicos específicos para alcanzar el estadio del desarrollo de esos proyectos estratégicos y entrar de la fase de propuesta a la fase ejecutiva, a la fase de ejecución, que implica la propia elaboración de un plan de acción, de plan de acciones, y la implementación finalmente del plan. Vuelvo a repetir, el plan, como ven, entra en un proceso de evaluación permanente y constante, de evaluación y de revisión de ese plan, y eso hace que el ciclo pueda eventualmente cada cierto periodo de tiempo reiniciarse con ajustes y bueno, inicie de vuelta un arranque con las modificaciones que el paso del tiempo nos vayan informando como nuevas situaciones a ser aprovechadas o nuevas problemáticas a ser resueltas. Para ver el último tema de esta teórica, relacionamos o vinculamos la planificación estratégica
con las políticas públicas. En definitiva, siempre tenemos que tener presente que cualquier plan se instrumenta a través de determinadas políticas públicas y instrumentos específicos que operativizan, ¿no?, esa acción sobre el territorio. La visión de la planificación, no podemos dejar de decir que se sostiene en tanto la misma es una herramienta que se caracteriza por su capacidad de análisis, también por su capacidad de identificación de alternativas de acción y por poder definir componentes que operativizan la transformación material y también simbólica, de manera indirecta, de la ciudad. En tal sentido, podemos rescatar la visión de Matus, que decía que esa idea, digamos, de la planificación como una herramienta de análisis, acción y operacionalización, se relaciona muy directamente con el desarrollo de un nivel técnico-político, un cuerpo técnico-político lo suficientemente desarrollado, de tal forma que pueda apoyar y acompañar a otros niveles de decisión política. Se refiere a la necesidad, por lo tanto, en caso de que sea necesario, de incrementar la capacidad de gobernar, es decir, la capacidad de resolver problemas actuales y anticipar resoluciones para los problemas potenciales de la sociedad, apoyándose en este incremento de la capacidad de gobernar en estos niveles técnicos políticos que tendrían la capacidad de acompañar esas decisiones políticas. La planificación es un cálculo que precede y preside la acción, quiere decir que anticipa y luego acciona de manera concreta. Una herramienta que se pone en juego en contexto de disputa, de intereses y de tensiones. En tal sentido, en tanto emergen estos intereses y tensiones, un gobierno, sobre todo un gobierno de la escala local, se enfrenta a 3 desafíos. El primero es la coherencia entre la visión estratégica, el plan, el proceso de programación y la toma de decisiones cotidianas. Esto es la coherencia entre el corto y el largo plazo. El segundo desafío es articular con un sentido estratégico las políticas, planes y programas, proyectos de los distintos niveles jurisdiccionales que convergen sobre la propia jurisdicción, ¿no? Y el tercer desafío es articular la planificación involucrando y considerando a la mayor cantidad de actores sociales que forman parte del territorio. Entonces estamos hablando sintéticamente de una coherencia entre largo y corto plazo, una posibilidad de entender la complejidad interjurisdiccional y la necesidad de incorporar al concierto de actores que forman parte de las dinámicas que están aconteciendo en el territorio sobre el cual se quiere implementar ese plan. Si tuviéramos que hacer una síntesis todavía más concisa de esto, podríamos decir que estamos hablando de la necesaria articulación entre la planificación directiva y la planificación operativa. La planificación directiva corresponde a los niveles de conducción política y se centra en la definición de los objetivos estratégicos de la acción global de un gobierno. Se trata, por lo tanto, de una planificación orientada al largo plazo. Por otro lado, la planificación operativa es el espacio del hacer, el espacio concreto de transformación, donde se logra cumplir con la visión y objetivos estratégicos delineados desde la conducción política, pero en el mediano y corto plazo. En definitiva,
Es lo que habitualmente se denomina la programación de las actividades. Muy bien. Hasta aquí los temas. Pasemos simplemente a definir unas conclusiones mínimas como para poder cerrar esta charla. Las conclusiones se van a centrar sobre todo en ciertos cuestionamientos, a modo de crítica, siempre la perspectiva del enfoque crítico es bienvenida, sobre la planificación estratégica y el proyecto urbano. Un primer cuestionamiento puede surgir por falta de resultados en términos de equidad socioespacial. Muchas veces las estrategias se condensan o se concentran en los puntos más destacados de la ciudad y relegan muchas veces problemas de naturaleza estructural, ¿no? Como por ejemplo situaciones de infraestructuras, de saneamiento. Se concentra en general en temáticas más relacionadas con las vivencias de la comunidad, ¿no? Con la proximidad, con los vínculos sociales, con el espacio público. Un segundo punto que puede configurarse como un cuestionamiento es la dificultad de implementación en escenarios multiactorales. Cuanto más amplio sea la participación, por supuesto que más conducción y más canalizada tiene que ser esa participación, pero al mismo tiempo eso puede representar una dificultad. También se cuestiona la alta sensibilidad que tiene la continuidad de esta planificación supeditada a la alternancia de los partidos de gobierno, ¿no? También por carecer de una visión a mayor plazo, es decir, recuerden que la planificación estratégica tenía una visión de largo plazo, pero operaba concretamente en el corto y mediano plazo, con la presunción de que tal vez podría necesitarse un ajuste, un replanteo de esa visión de largo plazo, ¿no? Por lo tanto, esa es una crítica que se le realiza a esa perspectiva de largo plazo incierto y complejo. También se lo cuestiona por operar sobre la ciudad deseada y no sobre la ciudad real. Esta es una crítica bastante certera. Y por traspolar muchas veces recetas entre contextos diferentes. Por ejemplo, formas de operar estratégicamente en ciudades de países desarrollados sin hacer la adecuación, se la traslada acríticamente para que sean aplicadas y replicadas esas formas de planificar a países o a ciudades de países con un grado de desarrollo menor, digamos, ¿no? ¿Qué riesgos conlleva? Bueno, lo que se conoce como la contaminación del plan, producto de la manipulación política y de los poderes locales, ¿no? Muchas veces se utiliza este instrumento de manera algo reiterativa y bueno, eso puede generar como este efecto de contaminación. Una excesiva sumisión del plan a las dinámicas de mercado. Recuerden que uno de los preceptos de la planificación estratégica era la posibilidad de establecer eh, combinaciones de intervención a través de diferentes proyectos en la ciudad con el esquema mixto, ¿no? Público-privado. La dependencia financiera del plan de organismos colaboradores, por ejemplo, organismos multilaterales de crédito, una desmovilización de las fuerzas populares y del ejercicio de ciudadanía. Muchas veces estas planificaciones utilizan discursos que tienden a licuar, ¿no? Discursos de tipo ahistóricos o apolíticos que tratan de vaciar bueno, ciertas luchas o consignas o reclamos desde el campo de lo popular. Y finalmente, la ambigüedad del plan como impedimento para su realización. Muchas veces el no poder definir claramente objetivos que tienen que estar siendo permanentemente revisados y ajustados hace que el plan pueda entrar en cierta ambigüedad y eso de alguna manera afecte o impida su realización. Muy bien, eso es todo. Como dije al inicio, esta es la última charla teórica de la materia de procesos urbanos 3 del año 2020.
Les agradezco todo el tiempo que han empleado en escuchar todas las clases, en particular esta clase de hoy también, y buenas noches.